Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, amigos que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y saludamos a todo ese otro pueblo precioso que desde sus hogares también está participando del culto al Señor. Que Dios colme sus vidas de muchas bendiciones. Quiero, amado, invitarles a que, puestos en pie, abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 37. A Dios sea la gloria. Capítulo 37 del libro de los Salmos. Vamos a tomar los versículos 18 y 19. Allí dice la palabra del Señor lo siguiente: Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, adorándote, Señor, exaltando tu grandeza. Gracias te damos por este momento en el que vamos a entrar a meditar en tu bendita palabra. Gracias por todo tu pueblo, Señor, por cada hermano, por cada amigo que se ha dispuesto para venir al culto, por todos los que están participando de él desde sus hogares. Padre, tú conoces cada vida, cada situación, cada problema. Por favor, háblanos en esta noche. Háblanos a través de tu bendita palabra. Yo te suplico que seas propicio a la petición que cada hermano te ha venido presentando, Señor, que a través de tu palabra tú des una respuesta propicia a cada petición, Señor. Dame la gracia, la sabiduría, la unción suficientes para enseñar tu palabra, que no sea yo, sino tú hablando a través de mi vida, y que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la aplique en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, Señor, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos de antemano a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. A Dios sea la gloria, aleluya. Los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta hora. Los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, pero que cada vez que hablemos del tema es necesario hacerlo porque hay personas nuevas que no conocen las Escrituras. Siempre hay que hacer, amados hermanos, la claridad con respecto a quienes, de acuerdo a la palabra de Dios, a quienes la Biblia llama hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero hijo de Dios o hija de Dios es aquella persona que en algún momento de su vida oye la palabra de Dios, cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal. Y comienza a partir de ese momento a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se da cuenta una persona que está o que ha comenzado a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque ya no practica el pecado,
Los pecados que antes practicaba, que antes cometía, ya no los comete. Ya ahora siente temor en su corazón de hacer algo malo. Esa es una evidencia, hermano y amigo, de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Que hay cosas que para usted anteriormente eran muy naturales. Usted las hacía y las decía con una frescura impresionante. Pero a partir del momento en que abre su corazón a Dios y esta palabra comienza a limpiar su vida, porque la palabra limpia, una de las características de la palabra de Dios es que ella limpia el corazón, sana el alma. Amén. Entonces, ya de un momento a otro, amado hermano, y esto especialmente para los más nuevos, usted va a hacer algo o va a decir algo y se siente mal. Bíblicamente hablando, decimos se siente redarguido. Antes no. Va a decir una mentira y hay como un freno invisible. Va a mirar algo que antes miraba con naturalidad y ahora ya no. Algo inmediatamente como que se opone. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando una persona pasa a un altar y entrega su vida a Jesucristo, cuando lo hace de todo corazón, a partir de ese momento, no es a la semana, no es al mes, no es al año, a partir de ese momento el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. Entonces se convierte en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Y claro, todo buen padre ama a sus hijos. Por obvias razones, el mejor padre del universo es el Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? A sus hijos. Amén. No a cualquier persona. Porque es que para poder acercarse a Dios hay que hacerlo de una manera formal, no informal. De hecho, hay una sola puerta. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, para acercarnos a Dios tenemos que entrar por esa puerta que se llama Jesucristo. Porque a veces la gente cree que Dios escucha a todo el mundo. No, amado hermano, la Biblia dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, si alguno al escuchar la palabra comienza a reconocer que anda en pecado, que está mal delante de Dios, y entonces decide comenzar a hacer su voluntad, ahí Dios comienza a escucharlo. Amén. Y a partir de ese momento, amados hermanos, en el que cada uno de nosotros entregó su vida al Señor Jesucristo, Dios comenzó a escucharnos. Dios comenzó a tener cuidado de nosotros. Él empezó una obra en cada una de nuestras vidas. Hoy nosotros no somos los mismos que éramos años atrás, antes de conocer al Señor. Dios ha hecho una obra, ha roto cadenas, ha limpiado, ha santificado, ha transformado.
nuestras vidas para bien. Si un buen cristiano hace un balance de su vida cristiana, vamos a suponer ya lleva 5 años, 10 años, 20 años en este camino, y hace un balance versus lo que era su vida pasada, tiene que llegar a una conclusión: Dios me ha bendecido. He visto la mano de Dios en mi vida, en mi hogar. Yo no sé si sea su caso, amado hermano, no es el mío, y sé que el de muchos hermanos tampoco, que yo tenga que mirar atrás y decir: hermano, me iba mejor cuando era inconverso, me iba mejor cuando no asistía a una iglesia. Le repito, no es mi caso. Amén. No. Es que, hermano, a partir del momento en que Dios entró a nuestros corazones, nuestras vidas comenzaron a cambiar para bien. Que ha sido un proceso, por supuesto. Esto no es nada que se dé de la noche a la mañana. Hermano, con Dios es a través de procesos. Escudriñe la palabra, estudie la Biblia, estudie la biografía de un Abraham, de un Jacob, de un José, de un David, de un apóstol Pablo, y usted se dará cuenta, amado hermano, de que la vida de cada uno de ellos en sus tratos con Dios, hermano, fue a base de procesos. Procesos que toman tiempo. Procesos que hacen que Dios nos lleve por desiertos, por montañas de pruebas, de dificultades, pero procesos que si usted y yo los vamos pasando con la ayuda del Señor, hermano, van dejando una huella positiva en nuestras vidas. Son procesos que van conduciendo al creyente a un proceso de madurez, de crecimiento espiritual, de estabilidad espiritual. Porque la vida espiritual sin estabilidad, hermano, no es vida espiritual. Estabilidad es sinónimo de firmeza, de permanencia. ¿Y hasta cuándo estamos llamados a permanecer en este camino? Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, hoy usted está en un proceso, yo estoy en un proceso, cada uno está en un proceso. Depende de muchos factores, de lo que Dios quiere hacer con su vida, de su conducta, de su fe. También de eso dependen los procesos de la fe. Porque posiblemente sea diferente el proceso para uno que es sano en la fe al proceso de uno que es bien incrédulo. Le explico. Seguramente fue distinto el proceso con Tomás. Recuerde que Tomás fue el incrédulo, el que manifestó abiertamente: si no lo veo, no creo. Y ya había caminado con el Señor Jesucristo 3 años y medio. Lo había visto hacer maravillas, predicar el evangelio. Le había oído hablar de su muerte y su resurrección. ¿Quién lo creyera, amado hermano? Y ahora, no crea, hermano, no fue una casualidad, así lo permitió Dios. Ese día que Tomás no estaba, llegó el Señor y se les presentó a los 10 que habían allí, les habló,
compartió con ellos. Cuando Tomás llega, ellos felices porque, hermano, recuerde, venían de esa etapa tan difícil de la muerte del Señor, de no saber qué camino tomar. Y ahora el Señor resucitado se les aparece. Eso tiene que haber sido una experiencia maravillosa. Y usted puede imaginarse los hermanos llenos de euforia. Tomás, vino el Señor. Tomás, el Señor estuvo aquí. Y en lugar de alegrarse Tomás, no, habló con escepticismo. Yo tengo que ver para creer. Si no meto mi mano en su costado, el costado que le abrió la lanza, y mis dedos en las heridas que le dejaron los clavos, no creo. Qué tremendo, hermano. Y resulta que con Dios el proceso es a la inversa. La filosofía del mundo es ver para creer. Con Dios hay que creer para ver. Si usted no le cree a Dios, nunca va a haber nada de parte de Él. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. A los días nuevamente se les aparece el Señor y estaba Tomás. No era una casualidad tampoco. En Dios no hay casualidades. El Señor lo sabe todo y sabe qué manejo darle a cada situación. Se les apareció y se dejó ir directamente hacia donde estaba Tomás. Hola, Tomás. Y le abrió el manto y le dijo, mete tu mano aquí. Y le mostró la mano y le dijo, introduce tu dedo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Qué lección tan tremenda, amados hermanos. Entonces mire que, hermano, no fue igual el proceso con Pedro que con Juan. Pedro era más difícil. Pues el proceso con él tuvo que ser, mire, el Señor tuvo que humillar a Pedro. Porque para Pedro fue muy humillante. La Biblia no me lo dice, pero uno puede imaginarlo. Hermano, durante mucho tiempo para Pedro, quizá fue motivo de vergüenza dirigirse hacia sus compañeros de apostolado, mirarlos a los ojos. ¿Por qué? Porque él había negado al Señor. Entonces, si ve que cada proceso es diferente, amado hermano. De los 11 que quedaron, recuerde que Judas se ahorcó. Del único que nos dice la palabra que tuvo que llorar amargamente fue Pedro. Los demás no. Entonces, con cada uno el proceso es diferente. Pero lo que vemos finalmente, amados hermanos, es que el Señor en su gracia y su misericordia los llevó a todos a través de procesos, pero los llevó a todos victoriosos a la meta. Cada uno de ellos terminó su carrera en victoria. Cada uno de ellos partió un día a la presencia del Señor y cada uno de ellos fue útil a Dios. Unos más que otros. Unos hicieron una labor un poco más reconocida. Fue más reconocida la labor de Pedro, fue más reconocida la labor de Juan, no tanto la de Tomás, la de Mateo. No que no hayan hecho nada, sino que el Nuevo Testamento se ocupó de otras personas. Se ocupó más del ministerio de Pedro, se ocupó más del ministerio de Juan y luego del ministerio de Pablo. Pero no quiere decir que los demás no hayan servido al Señor. Sí lo hicieron, gloria a Dios. Pero lo que quiero llegar, amados hermanos, es que fue a base de procesos, de ciclos. Amén.
La vida cristiana no es estática. La vida cristiana es dinámica. Hoy usted está en un proceso, en un ciclo que puede tomar años, amado hermano. Hay ciclos en la vida de un cristiano que toman años. Por eso que uno se pregunta, pero Señor, ¿hasta cuándo? Porque como somos humanos, la impaciencia, creemos que no va a pasar nada, que Dios no va a hacer nada. El mismo salmista le decía en oración, Señor, ¿hasta cuándo? Pero a través de procesos, Dios nos va llevando. Dios nos permite ir avanzando. Nuestra fe se va desarrollando. Porque es que, amado hermano, la fe necesariamente tiene que desarrollarse. Si su fe no se desarrolla y crece, usted puede llegar a fracasar en su vida cristiana. Hemos dicho que la fe es un organismo vivo y todo organismo crece. Amén. Cuando un organismo se muere, hermano, un cuerpo muerto es un cadáver. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que la fe debe conducirnos a usted y a mí a dar pasos, a tomar decisiones por fe, por fe. Y hay creyentes que no se preocupan por cultivar su fe, que su fe madure, que su fe crezca. Entonces la fe, al estar ahí estática, se va muriendo. Y es cuando usted ve a creyentes que llegan a perder la esperanza frente a un problema, una dificultad. Llegan a perder la esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, el enemigo también aprovecha para tratar de acabar con usted, de aplastar su fe. Cuando usted está pasando por un problema, por un momento difícil, el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Recuerda las palabras que le decían a David? David dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Uno ve la obra de las tinieblas ahí, en contra de la vida de David. David siendo perseguido, siendo, hermano, pasado por pruebas tremendas, y había gente que le decía, ¿y qué, David? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese que tú invocaste allá frente a Goliat? ¿Cuántos de los que lo escucharon desafiando a Goliat como lo desafió, después le dirían en la cara, ¿y dónde está tu Dios? Él lo dice, él lo testifica, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y hoy no es diferente, amado hermano. De una u otra manera el enemigo también, cuando usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, él nos reta, él nos desafía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios permitió esto? ¿Por qué tu Dios permitió aquello? Dios no está con usted. Si Dios estuviera con usted, no le hubiera pasado esto, no le hubiera pasado aquello. Ahí donde la fe, amado hermano, tiene que marcar la diferencia. Ahí donde usted, como hijo de Dios, tiene que creer que Dios no lo va a dejar en vergüenza, que Dios nos ama,
que para Él usted y yo somos su especial tesoro. Recuerde eso, amado hermano. Nosotros somos un tesoro para Dios. Somos importantes para Él. Conoce Jehová los días de los perfectos. El término aquí perfecto es una manera también de referirse a los justos, a los santificados, a los hijos de Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos. Mira, amado hermano, Dios sabe cuánto tiempo va a vivir usted y cuánto tiempo voy a vivir yo en esta tierra. Él lo sabe. Él lo sabe. Amén. Él conoce nuestros días. Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Él ya tiene definido lo que quiere hacer con su vida, lo que quiere hacer con mi vida. No es para Dios cada mañana una incertidumbre: ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Será que sobrevive? No, Él conoce nuestros días. Al nombre de Cristo. David llegó a decir: en tus manos están mis tiempos. David tenía claridad al respecto. Mis tiempos, mis días, mi vida están en las manos de Dios. Su vida está en las manos de Dios, amado hermano. Sus problemas están en las manos de Dios. Sus temores están en las manos de Dios. Él conoce nuestros días, Él conoce nuestros temores, conoce nuestras preocupaciones. Conoce nuestro levantar y nuestro acostar, nuestro salir y nuestro entrar. He aquí, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Al nombre de Cristo. Pero Dios determina el fin de nuestros días. Él determina cuánto tiempo darle a cada uno de nosotros. En Dios no hay casualidades, amado hermano. Yo quiero que miremos un pasaje en el libro de Números, capítulo 20, gloria al Señor. Números, capítulo 20. A Dios sea la gloria. Vamos a leer del verso 23 hasta el 28. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Pare ahí, por favor, hermano. ¿Quién determinó la muerte de Aarón? Dios. ¿Quién dijo hasta dónde llegaba Aarón? Dios. ¿Quién dijo hasta dónde llegaba Moisés? Dios. Eso no lo determina ni el diablo ni nadie. Conoce Jehová los días de los perfectos. Al nombre de Cristo.
Ahora, hermano, mire, la escena, humanamente hablando, tiene que haber sido muy fuerte. Imagínese usted, Aarón tenía esposa e hijos. Y Moisés le dijo: despídase de su familia porque vamos a subir al monte Hor y allá va a morir. Permítame conjeturar un poco, hermano, que a usted o a mí nos dijeran: hermano, despídase de su familia y suba al Picacho porque allá va a morir. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Usted ve a Aarón llorando? ¿Lo ve gritando? No, hermano. Mire la naturalidad con que esta gente aceptaba la voluntad de Dios. Igual le pasó a Moisés. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que vamos a morir. Esta gente lo supo. Basta con que suba a ese monte y allá. De ahí no paso. Tremendo, hermano. Pero lo que yo quiero resaltar es, mire, ¿quién determinó eso? Dios. Dios. A veces a nosotros los seres humanos nos cuesta entender el modo de proceder de Dios. Él es soberano, amado hermano. Moisés, el gran hombre de Dios, no se atrevió a refutarle algo al Señor, no. Eleazar, su hijo, cuando dice que desnude a Aarón de su vestidura, no era que lo dejara completamente desnudo, sino que le despojara de sus vestiduras sacerdotales y se las pusiera a Eleazar en señal de que el sacerdocio pasaba de Aarón a su hijo Eleazar. Y fue Dios el que determinó cuándo moría Aarón, cuándo moriría Moisés, porque a Moisés también se le dijo: sube al monte y allá vas a morir. Vaya y mire la tierra de Canaán, todo lo que pueda, porque allá va a morir. O sea, hermano, es aterradora, permítame el término, la naturalidad. Para nosotros eso es difícil manejarlo así. Porque usted puede ver a veces la gente aferrada, llorando, gritando: Señor, ¿por qué no me dejes morir? Señor, que no se muera. Hermano, es que se haga la voluntad de Dios. Al nombre de Cristo. Es que se va a morir de todas maneras. Nos vamos a morir, salvo que venga Cristo antes, nos vamos a morir todos. Permítame conjeturar un poco. Si la venida del Señor Jesucristo, aunque es una conjetura un poco exagerada, porque Él ya no se demora tanto, pero permítame conjeturar, si la venida del Señor Jesucristo se demorara 50 años, ninguno de nosotros estaría vivo para ese entonces. Ya habríamos muerto. Amén. Pero morir en el Señor no es una pérdida, es una ganancia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: conoce Jehová los días de los perfectos. Al nombre de Cristo. Todo esto nos enseña, amados hermanos, que la partida de un cristiano nunca sorprenderá a Dios. Jamás. De hecho, a hombres como Pablo y como a Pedro, Dios les reveló también cuando iban a morir. Pablo dice: porque el tiempo de mi partida está cercano. Lo más seguro es que en el juicio, Pablo sufrió 2 encarcelamientos en Roma. El primer encarcelamiento lo relata Lucas, Hechos capítulo 28, termina con Pablo en una cárcel en Roma. Ahí termina Hechos.
Luego sale Pablo. Pablo, de ese juicio ante Nerón, fue declarado inocente. Sale, sigue predicando el evangelio. Posiblemente es cuando va a Creta, porque a Tito le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. También se cree que llegó a ir hasta España, pero luego en algún momento vuelve a ser tomado preso, hacia el año 67-68, y es allí cuando en el juicio que le hacen, lo condenan a muerte. Por eso, mire que usted lee la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo no habla de muerte por ningún lado. Pablo no se despide por ningún lado, pero en su segunda carta, ya desde la cárcel, ya él ha aceptado la voluntad de Dios y le dice a Timoteo: porque el tiempo de mi partida está cercano. Ya me sentenciaron. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el apóstol Pedro también, de una manera muy natural, vaya y léalo por favor, en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, aleluya, al nombre de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Preste atención a esa frase, amado hermano. ¿Qué es morir? Abandonar el cuerpo. Partir a la presencia de Dios. Estoy hablando de morir para un hijo de Dios, para un cristiano. Mire las palabras que usa Pedro para referirse a que ya Dios le había avisado, de una u otra manera le había dicho: prepárate porque pronto vas a morir, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esta gente estaba muy definida, amado hermano, en esa parte. Gloria al Señor. Todo esto nos enseña, hermanos, que lo más importante para nosotros es conservar la integridad espiritual, retener una buena relación con Dios, mantener la fe. Amén. De tal manera que el día que llegue ese momento, si así Dios lo determina, que sea antes del rapto, pues amén. Partir a un lugar del que la Biblia habla también, el cielo. Dice el Salmo 37:18: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amado hermano, usted y yo tenemos una herencia eterna en los cielos. Amén. Una herencia eterna en los cielos. Allá todo es gozo, todo es felicidad, todo es tranquilidad. Allá no hay enfermedades, allá no hay problemas, allá no hay deudas, y es por toda la eternidad. Entonces mire, amado hermano, que sí vale la pena luchar unos días aquí. Vale la pena luchar contra la corriente de este mundo, contra las fuerzas de las tinieblas que atacan con furia al cristiano, queriendo desubicarlo. Vale la pena, hermano.
Ahora yo pregunto, ¿los inconversos no se mueren? Claro que se mueren. Y se van sin Cristo, pierden su alma. Amén. En cambio nosotros tenemos la certeza por la palabra de Dios que si nos mantenemos fieles hasta el fin, volaremos a la presencia de Dios. ¿Por qué usted ve a un Aarón, a un Moisés, a un David a la hora de la muerte, llamando a su hijo Salomón y diciéndole: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, me voy a morir? Jacob mandó a llamar a sus hijos y les dijo: venga, yo les voy a declarar antes de que me muera lo que les va a acontecer a cada uno de ustedes. El tiempo le alcanzó para profetizarle a cada uno de sus 12 hijos. Y terminó de profetizar y dice la palabra que expiró y encogió los pies y fue reunido a su pueblo. Mire, hermano, que aunque ellos no tenían la teología que nosotros tenemos, sí tenían una convicción profunda de que al partir de este mundo volarían inmediatamente a la presencia de Dios. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Mire, hermano, para siempre. Eso es lo lindo, hermano, de creer en Dios, de depositar nuestra confianza en Él. Aquí en la tierra todo el mundo anhela la eterna juventud. Se habla del elixir de la eterna juventud, el que han anhelado reyes, reinas, millonarios. El elixir de la eterna juventud, ¿quién lo creyera? Y el elixir de la eterna juventud está en Cristo. En el cielo no habrá ancianos, decrépitos, por ahí sin poderse mover. No, hermano, en el cielo todo va a ser vigor, salud, por la eternidad, amado hermano, amigo. La salvación que Cristo le ofrece a usted es para siempre. El Señor quiere que usted se convierta a Cristo, que usted se arrepienta de sus pecados, porque Él le quiere dar vida eterna. Al nombre de Cristo. Para eso, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo. Hay que privarse de lo que este mundo ofrece. Pero, hermano, es que vale la pena. Mira, mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos guarda, nos ayuda, nos sostiene, nos bendice. Porque como le decía al principio, hermano, la mayoría de nosotros podemos decirle a usted que está empezando, ha valido la pena la decisión que un día tomamos de separarnos del mundo y convertirnos a Cristo. Ha valido la pena. Ha sido enriquecedor, satisfactorio. Aleluya. Que claro, hay que privarse de una cantidad de cosas, sí, pero ¿a cambio de qué, amado hermano? A cambio de la vida eterna, a cambio de contar con el respaldo de Dios en esta tierra, con su bendición, aleluya. Porque mire que nos dice, hermano, que Él no nos deja en vergüenza. Verso 19, no serán avergonzados en el mal tiempo. Amén. No serán avergonzados en el mal tiempo. Mientras estemos en este mundo, Dios promete estar con nosotros, aún en los días más difíciles.
Porque la Biblia no nos garantiza a usted y a mí que seremos exonerados de pasar por días difíciles. Lo que sí nos dice y nos garantiza es que no seremos avergonzados. Cuando José fue a Egipto por culpa de la maldad de sus hermanos, Dios estaba con José en Egipto y no fue avergonzado. Usted lee la biografía, estudia la vida de José. José no fue avergonzado, amado hermano. Es más, estudie la profecía de los hijos de Jacob, la profecía de Jacob hacia sus hijos. Según la cultura oriental, al primogénito se le daba una doble porción de la herencia. Y cuando Jacob comenzó a profetizar a sus hijos, por supuesto comenzó con el primogénito, Rubén, principal, principio de mi vigor, principal en dignidad, pero no serás el principal. Por cuanto subiste a mi estrado, te envileciste, porque él se acostó con una de las mujeres de su padre. Ya el hombre un anciano y posiblemente esta señora todavía muy entera, Rubén como que dijo, no, pues se está desperdiciando esa mujer ahí y mi papá ya es un anciano. ¿Cuándo se iba a imaginar Rubén que eso le costaría la bendición de la primogenitura? ¿Sabe a quién le tocó la doble porción de la herencia? A José. A José, amado hermano. A él, su padre, le dio la doble porción de la herencia. El menospreciado, el rechazado, el odiado. Pero es que, hermano, Dios no tiene problemas con que a usted lo aborrezcan, con que a mí me aborrezcan. Si Él nos quiere bendecir a usted y a mí, nos bendice. Nadie lo puede impedir. Tenga claros, hermanos, si Dios lo quiere bendecir a usted, hermano, por encima del que sea, Dios lo bendice. Si Dios lo quiere levantar por encima del que sea, Dios lo levanta. Los hermanos de José se sintieron realizados cuando lo vendieron, cuando vieron que esa caravana de madianitas despuntó por allá y se perdió en el horizonte. Nos libramos de este soñador de sueños. Vamos a ver qué le pasa con sus sueños. Pero como el tiempo pasa, hermano, ¿cuándo se iban a imaginar ellos que 20 años más tarde tendrían que verse cara a cara con su hermano, pero en otras circunstancias? ¿Ah? Ya no el muchacho ahí indefenso. Y usted, hermano, estudie la biografía de José y de sus hermanos. En varias ocasiones se le arrodillaron. Lo que más les indignó a ellos, porque José tuvo 2 sueños y en los 2 sueños ellos se arrodillaban ante él. Y eso les indignaba y les daba rabia, hermano. ¿Quién se cree este? Hermano, y en más de una ocasión se arrodillaron delante de él. Dios no dejó en vergüenza a José. Cuando a Daniel, sus colegas, porque eran colegas, todos esos magistrados que había allí en Babilonia, Daniel era uno de esos magistrados, de esos gobernadores importantes, pero los demás le tenían envidia, porque él era más sabio que ellos. Intentaron buscarle alguna ocasión, alguna caída, no lo lograron. Entonces dijeron, no, aquí tiene que ser, pero en lo que es referente a su Dios.
Mire, cuando el diablo trata de afectar su integridad, su testimonio y no puede, entonces él trata de meterse con su fe. No he podido, he tratado por la parte moral, por la parte económica, por todo, las calumnias, el rechazo, y no he podido. Entonces de la única manera va a ser en relación con su Dios. Hacerle creer que su Dios lo abandonó. Que justo en el momento más difícil Dios lo abandona y permite que lo lancen a un foso lleno de leones hambrientos. Hermano, el que tiraban allá no duraba 2 minutos vivo. Prueba de ello es que después todos esos magistrados con sus familias fueron lanzados vivos allá y los leones los devoraron. Pero hermano, Daniel serenamente descendió al foso, sin gritar, sin llorar. Y los leones lo miraron y voltearon la cabeza para otro lado. ¿Por qué? Porque previamente el ángel de Dios había cerrado la boca de cada uno de los leones. Hermano, no la podían abrir, así quisieran, iban a abrir la boca y no podían. Allí amaneció Daniel alabando a Dios y los leones sin entender qué pasaba, porque ellos estaban acostumbrados a que le lanzaran personas vivas allá. Daniel no fue avergonzado tampoco, amado hermano. Mire que se cumple la palabra: conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Hay momentos difíciles en la vida, pero la Biblia nos garantiza: no seremos avergonzados. Y como si fuera poco dice: y en los días de hambre serán saciados. Vaya al Salmo 33, por favor. A Dios sea la gloria. Capítulo 33 del libro de los Salmos. Dice el verso 18: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Mire, hermano, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Continuamente los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Amén. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de nuestros problemas. Él conoce sus problemas, Él conoce mis problemas. Y es más, Él ya tiene el momento en el que va a dar respuesta a su oración, en el que le va a dar solución a su problema, hermano. Ese problema por el cual usted ha venido orando, clamando, ayunando, pidiendo al Señor. Ya Dios tiene el momento, hermano. Él le va a responder. Crea eso, amado hermano. Él le va a responder. Siempre, hermano, que usted ora, Dios escucha esa oración. Dice: para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En medio de la escasez, en medio de la necesidad, que no es ajena tampoco a los hijos de Dios en algún momento, pero Dios envía su provisión. De una u otra manera, amado hermano, pero Dios nunca se queda sin testimonio. Así como sustentó a Elías por medio de unos cuervos, ¿quién lo creyera, hermano? Dios hubiera podido usar hombres, hijos de profetas, pero no, Dios prefirió usar cuervos. ¿De dónde sacaban el pan y la carne? No lo sabemos, pero allá le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. A Elías solo le tocaba salir al arroyo que pasaba ahí y beber agua.
y después se secó el arroyo. ¿Se acabó el mundo? No. Dios le dijo, vete para Sarepta de Sidón. He dado orden allí a una viuda que te sustente. Una viuda más pobre que Elías, hermano, era la que lo iba a sostener. Ese es Dios, hermano. Que hubiera sido una señora rica, pues bueno, pero era más pobre que Elías. Con un hijo y sin comida. Ella misma da testimonio, mire, me queda este puñado de harina y esta gotica de aceite. Voy a hacer una torta con eso. Nos la comemos y nos echamos a dormir, mi hijo y yo, no queda más. Y Elías le dice, mire, Dios ha dicho, no escaseará la harina ni faltará el aceite. Pero hágame una torta primero a mí. La fe de esa señora fue probada también, hermano. Elías ahí no tuvo de caballerosidad nada, hágame primero a mí. Pero eso era probando la fe también de ella. Hermano, y todo el tiempo que duró la sequía, hubo harina y hubo aceite en las vasijas. Para darle vida en tiempo de hambre. Esta mujer creyó. Otra hubiera dicho, ¿quién se cree este? Que le va a dar lo que pensaba darle a mi hijo, se lo voy a dar a usted. Ella creyó. Y no fue avergonzada. El propio salmista dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted y yo que hemos mirado a Dios, amado hermano, usted y yo que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, la Biblia nos dice, no seremos avergonzados. Aún en el tiempo de dificultad, aún en el tiempo de escasez, Dios estará ahí, amado hermano, presente, socorriéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Siga confiando en Dios, siga buscando al Señor. Vale la pena, hermano, seguir confiando en Dios. Dios es fiel. Él es clemente y misericordioso. Usted y yo preocupémonos por mantenernos fieles a Él. Que nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros proyectos están en sus manos. Nuestro futuro está en sus manos. ¿Qué va a hacer Dios con su vida? Yo no sé. Pero solamente puedo decirle, si usted se mantiene fiel, Él no lo va a dejar en vergüenza. Usted no va a terminar su carrera en vergüenza ni en derrota. Al nombre de Cristo. Algo hará Dios con su vida. Algo hará Dios con mi vida. Esa bendición nuestra también alcanza a nuestros hijos, dice la palabra, amado hermano. Entonces mire que por donde quiera que lo miremos, vale la pena, hermano, esforzarse, porque obviamente esto demanda un esfuerzo. Luche, amado hermano, conserve su fe, no se desanime, no permita que el enemigo lo engañe, no permita que el enemigo le haga creer que Dios no lo ha abandonado. Dios no abandona a ninguno de sus hijos, jamás, jamás. Dios jamás dejará abandonado a uno de sus hijos, y menos los dejará en vergüenza, jamás. Siempre Dios levantará bandera en favor de su pueblo. Amén, amados. Los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Póngase de pie, hermano. Si Dios ha hablado a su corazón, dele gracias por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoro, mi Señor. Mil gracias te doy por haberme permitido compartir el consejo de tu bendita palabra con tu pueblo. Gracias, Señor. Qué bueno es saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Qué bueno es saber, Señor, que tu palabra nos garantiza que aún en los momentos difíciles de la vida, ahí estás tú con nosotros, que aún en el tiempo de la escasez,
Tú estás ahí proveyendo. Tú estás ahí enviando el sustento. Padre, gracias por tu fidelidad, por tus misericordias sobre nuestras vidas que son nuevas cada mañana. Gracias por habernos salvado, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Mil gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Glorifica esta palabra en cada vida, Señor. Salva las almas, sana a los enfermos. Te pido por los que hoy están enfermos, extiende tu mano santa y poderosa sobre sus cuerpos y sánales. Opera milagros de sanidad, milagros creativos, milagros portentosos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Entonces, sigue orando.